하고 맞어. 지나서 예셔. 그래서 단다 카디시야 담보디 우마 주고베기 치 카산 계실라기 넘버 둥기 메칸 데지타우 치도아. 아, 카디시야 담보디 넘버 둔 카레시기도 넘버 둔 데서 카레레스. 오, 다 넘버 둥데 가라스라. 다 지동 넘버 둥스나 레라고래요. 이네 나도 넘버 둥 살마다 제 풍부가 살다시나 레라고래스. 인디가 풍부가다 초베집다. 초가다 초베집이 저는 둥샤고래. 소바다 풍보 건데 세보 코마소 풍보가다 퇴바 니 카레도 그나 양도진에 상다나. 초가다 초베집. 에 드네 살마다 제 초가다 초베집 마 살마다 제 그런 상다에 넘버 둥 살마다 제 넘버 나스라나 전다 치바레 레라오도. 다서 와 풍문가에 대해서 때는 미니스의 상당히 레라도. La primera pregunta es la siguiente. Dice, Chandakirti, que en su obra Adentrarse en el Camino Medio dice en las 7 apariencias nada se encuentra, que por cierto miré otra traducción que la traducía esta cita de la siguiente forma para quien le interese. No existe en ninguna de las 7 formas cuando se analiza como el carro. O sea, aquí dice 7 formas en vez de 7 apariencias. Entonces la pregunta en relación a esa cita... que luego nos puso Geshe-la el ejemplo de buscar en esas 7 maletas el portátil que no se encuentra. Y si nos podría aclarar Geshe-la qué es lo que significan que son esas 7 apariencias. Y Geshe-la dice, es mejor, lo más fácil es que no pensemos en 7 apariencias, es mucho más fácil si pensamos en los 5 agregados. En vez de pensar en los 7 lugares donde buscar, que pensemos en los 5 lugares donde buscar, que son los agregados. El hecho de que buscamos en los 5 agregados y no encontramos. 강사게 다음에 리베 주바스라고 그러. 강사게 다음에 리베 주바스. 저도 다 강사게 다 매바스. 다들 신기 마주디 다들 풍부가에 대로 제나 예배를 상담하이나. 레라도. 내 가서 볼사 나상 타서. 스르케스 어디서 이 레라버치 티가 어디서 상담. Porque aquí esta cita se refiere a analizar o a tratar de encontrar, de comprender la ausencia de entidad inherente de la persona. Para poder encontrar o para poder descubrir esa ausencia de existencia inherente, de entidad inherente de la persona, buscamos en esos 5 agregados. Así como puse en la última clase, ¿os acordáis que puse ese ejemplo? Sobre las maletas, sobre esas bolsas. Pues de la misma forma. 어디 상담 바이나 달래라고 알아가고 같이 상부 나라 차야돼 레라 개침보 이 저마야 레레네 상담에 냐치가데 미지 kalta시고스와 넘버 2레레네 고스냐 넘버 2부들라 리퍼레리 나 상담 냐디 단다 디간 셔드네 두즈름 고고도. Entonces, esta es una forma fácil de pensar, en vez de pensar o reflexionar sobre las 7 apariencias, es más fácil reflexionar sobre los 5 agregados y además es una reflexión muy importante. Si me pusiera a explicar qué es lo que significa cada una de esas 7 apariencias, nos tardaríamos mucho tiempo, nos tomaría mucho tiempo. Pena 다디 가사가 다세디 풍부다 다당 풍부니 정신치 있으셔라. 정신치다 정신 타대 가야 말레스 니 조선들라. 다이네들 주지 망상다. 알레 당고들 니 두서 정신 다당 풍부니 정신치 말레 정신 타대야 말레스 상담치. 다 풍부라 다디 정신 주베 정신게 땜바 말레스.
랑싱게 땜바 말레스 하고도 long. 다라 풍부 랑싱게 땜바에 말레스 풍부라 다 랑싱게 땜바 말레 다라 풍부 랑싱게 땜바 말레스 Tempa sea ti bao rata tata chumpotena ten. 어들 버라담다 Aleluya. 땜바로 나이서 다라 가서 풍부라 다 랑싱게 땜바 말레 다라 풍부 랑싱게 땜바 말레스 냐니 조선데 Long. 다드네 다디 풍부다 랑싱도 댐바에 말레스 가제 조선 나 조선 Na chungsong. Rangshin tamatir. Karesung. 랑싱긴 댐바 말레스 댐바 Ale lada tata ten. 다든 댐바 말레스 다 랑싱도 초과대 다 말에 입대 다 말레스라고 뒤조선 Tunshosong. 어다도 그렇다 어디네 살다네 다드냐 두지 리바 망고토나 살다네야 아 살다에 요레스 어디라 냐 코 단다 가서 민감 지라브라 마다 지게 된다들 상호 쉬다에 요레스 Lasa. 년 둠데버 갈산다는 풍봉아데 볼상아라비체 디나 다제간도나 미니바스 저와 디산타나 알레 레라오 도스와 된다에 살다나 지바다지레스 Lasa. Tanda gisela tanda chupati soba tadan pumbo soba rangshin mares. 초과대 다 말했어. Soba de tamares lasa. 입대 다 말했어. 초배 입지야 봐. Ale yib. Ale 응. lasa. 어디에 다 말했어. 딱 뒤다다 줘서 남바 뒤도 전에 미스들이다. Lasa. 응. Si queremos aprender qué son las 7 apariencias o las 7 formas, realmente estas 7 apariencias hablan de 7 formas de demostrar que el yo no es ninguno de los agregados. Entonces, las dos primeras, o la primera pareja es una pareja que obviamente consiste en dos, que es que el yo y los agregados no son de una misma naturaleza y no son tampoco de naturalezas distintas. Estas son las dos primeras. El segundo par, que harían 4, serían que el yo y los agregados, el yo no depende inherentemente de los agregados y los agregados no dependen inherentemente del yo. Ya hacen 4. El quinto, que no es un par, sino que es el quinto solo, es que el yo no está inherentemente junto con los agregados. Ese sería el quinto. El sexto sería que el yo no está inherentemente en el conjunto de los agregados. El yo no es inherentemente el conjunto de los agregados. Y el séptimo sería que el yo no es inherentemente la forma de los agregados. Los agregados tienen una forma, el cuerpo tiene una forma, pues el yo no está inherentemente o no es inherentemente la forma de los agregados. Esas son formas de comprender cómo la ausencia de entidad inherente del yo y de los agregados. Pero como expliqué en la otra clase, es mucho más fácil si pensamos, en vez de pensar en esas 7 apariencias, pensar en los 5 agregados como esas 5 bolsas y buscar en cada una de esas bolsas a ver dónde está el yo. 덴바스를 살다에 단에 가고 저기던 덴바스를 단다로. 덴바스는 신앙스라 따도스라나. 오 신앙스라 따여바나 신지 분비스를 따대요 말했으라고 덴바스. La quinta, que es que el yo no está inherentemente junto a los agregados y nos resulta difícil comprender eso, nos podemos imaginar los agregados como un bosque y el yo como un tigre que está dentro del bosque. Y lo que se nos está diciendo al decir que el yo no está inherentemente junto a los agregados es que el yo no es como un tigre
que está en los agregados como si los agregados fueran un bosque. Muy bien. Gracias. ana tashi tiji nalo o tashi ribe kaza mare tawa shiro nalo la namba ngar tsene mini ba song yo ta di kan la ba de dawa jabe ni lembe ge do chokwa da chokwa yi lembe ge ne namba dundu tsene mini ba song yo bra o de riba de ine tonda de chiba chiba re da tonda chiba chiba re de ine yang sungda de do de chumo Number nine mini ba sunga de gobulu je. Number 2 mini ba sunga de dene daota ba charo. Esto es la forma en la que investigamos en cada una de las 7 apariencias, de las 7 formas de buscar y no encontramos. Entonces podemos buscar en las 7 apariencias o podemos buscar en las 5 apariencias. ¿Y por qué es importante esto? Porque Nagarjuna, en los versos Raíces de Sabiduría, él menciona el buscar en las 5 apariencias o buscar en estas 5 formas y no encontrar absolutamente nada. Pero Chandakirti, además, le añade otras 2, diciendo, aparte de esas 5 que menciona Nagarjuna, dice Chandakirti que no encontramos cuando buscamos en la colección de los agregados y no encontramos cuando buscamos en la forma de la colección de los agregados. Pero al final quieren decir lo mismo, el significado es el mismo. Ripe llevo sus sumbares. Vale, chura. Cuando buscamos, esto que os estoy mostrando, el de buscar el yo en cada uno de los 5 agregados y no encontrarlos, es lo que se le llama el rey de los razonamientos. Ese rey de los razonamientos es propuesto por Dharmakirti, que se le llama el señor de la lógica. Vaya. Tengo miedo señanda chida che mangu shujo re che semagi chanya re na magi ba chan ro ne de pupunga na ne chik sa ga de du da min do yanda gomu lu lu za wa na shi na ma ngai de de na du de min do yanda da wa de bi gan lön ba je de so ga de yi da che ba da na ba du du za na min do du da min do yana bi ne sem ge se ba de magi ba de ongoi ne ji nga ga yes che ga 제발 누가 제발 you know 동반이도 주고래 최탄제 동반이도 주고래 되게 쉬워지 편도 있어 봐. Eso es algo realmente importante. Por ejemplo, cuando digo yo no estoy bien, yo estoy infeliz o tengo miedo o tengo ansiedad, ¿no? Cuando decimos que no estamos bien. Cuando digamos yo no estoy bien, vamos a buscar ese yo en los 5 agregados. O vamos a buscar ese yo en las 5 apariencias, como dice Nagarjuna, o en las 7 apariencias, como dice Chandakirti. Y veremos que no encontraremos absolutamente nada, que solo ha creado mi mente. Analizo todas esas apariencias o esos agregados y veo que no encuentro nada. Y así es como los fenómenos de repente se convierten en vacuidad. Es de gran beneficio. yo 생각들이 니모 껴나 말이 지소라 딸은 좋아 니모 껴 탄제 yo 세대가 맞죠 껴데 탐제 나마기도 송야 탄제 나나나 산다에 somebody dice Entonces, ¿quién está creando toda esta infelicidad?
es aquella que está pensando siempre en yo, aquella mente que dice yo todo el tiempo, como dice Chandakirti en Adentrarse en el Camino Medio. Ellos ven como sus mentes, que las aflicciones defectuosas surgen de la visión de la colección transitoria. Esa mente aflictiva que está pensando todo el tiempo en yo. Eso es lo que crea la infelicidad. 대상 좀 된데 랑게 동바 최단자 랑신게 동바 시와 최단자 대만의 랑신게 시와 최단자 대만의 랑신게 깨워내 봐 랑신게 깨워 싸워내면도 와 대만의 랑신게 시와래 랑신게 좀 투텐상에면도 동바 시와 깨워내베 주 수부대 디 미시베는 로 찬교바스 디 마시바나 미시바 뭐바 대쟁기 땡아는 도안은 땡 khoar 참서 코에는 게 강에 탐제 비서 인도야. Por eso Buda Shakyamuni Por eso Buda Shakyamuni dice, todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente. Todos los fenómenos son inherentemente pacíficos. Todos los fenómenos desde el principio no surgen, no son producidos. Todos los fenómenos no tienen ni un solo átomo de existencia inherente. Y debido a desconocer esto, los errantes, los seres sintientes, vagan en la existencia cíclica. O sea, lo que viene a decir es que todos los problemas vienen de desconocer esto. 리베남다 망고제 다 단다시게 되게 리바도래 다음에 그 주지게 리바 최다가 즉 숨기도 나와잡아 즉 숨기도 고물루르고 숨기도 대다 왔다 리베남다 타예베 거네 되네 동인게 또아에 그 탑을 숨어라스 와 리바 자다게네 동바이 또아에 그 탑을 주버제 좀더 대방 숨어도 Por esta razón, Buda Shakyamuni, aquel que siente o sintiendo una inmensa compasión hacia los seres errantes en la existencia cíclica, muestra a través de razonamientos infinitos, así como los que nos ha mostrado Dharmakirti, Chandakirti y Nagarjuna, el método para comprender directamente la vacuidad. 예바 탐제가 규디 가래 디모레 쳐다가 리바나스 어디면서 나래 얘는 예바 남도 규니 디모니 봤어 쳐다랑 게 ¿Cuál es la causa de todo lo negativo? La ignorancia. Y eso es algo que dice Dharmakirti, que nos dice Dharmakirti. La causa de todo lo negativo procede de la confusión de la ignorancia. 디모디 니베 싸와레 와 디모 니베 싸와테 손에 담아게데 Ñede. 디모데 니바 군게 싸와레 Ñeba. 군게 싸와레 Lo que dice exactamente Dharmakirti es: la ignorancia es la causa de todo lo negativo. 근데 가상 기란도 지금 라타바니 근데 아리안데가 가르송구야에서는 제시 유라 다음에 토나는 시게 사빈 가버리죠. 유라 다음에 봐. 단정한서 샤나 넘버 2 전에 미니 봐. 넘버 2 전에 미니 봐서 내주도 쉬어 이나 시바 코에는 명라랑에 탐적에 싸워도 매고 참. Así como mencioné, os conté en la clase anterior que Aryadeva dice que si eliminamos esa ignorancia, eliminamos también todas esas aflicciones. Si nos damos cuenta de que no existe ese yo en las 5 apariencias, en las 7 apariencias, eliminamos todos los problemas. Ya, otros caras son. También yo ni para cara. Chewanipa de Chegida
chigi dagsin tang kansa ki dagsin nipo di du nyamdo konso nyamdo kiegi duge siame na tambo chi kiegi du dene jela shema chi kiegi duge. 기타 잡아야나 치가 단진 이 당고 치가 단진 깨네 예저서 나사가 단진 끼고 얘네 뒤양도 용시다. La segunda pregunta es, ¿el aferramiento a la entidad inherente del yo y el aferramiento a la entidad inherente de los fenómenos surgen a la vez o surge primero uno y luego el otro? La respuesta es, en general se dice que el aferramiento a la entidad inherente de los fenómenos surge primero y en base a esa surge el aferramiento a la existencia inherente de la persona. Pero también puede ser el caso de que ambos tipos de aferramientos a esas dos entidades surjan al mismo tiempo. Pena pane tes tarin budene miji yungudo swa miji jijan anares ina washe maso pane miji yungudo jazang hage tone miji yungudo sejin ziba tagarangi ana kirangi pubudi 정치 여반 증서 이 최고 단지래 다 주주주 아나리도 갔으면 간사가 단지지 게임데 Por ejemplo, digamos que estamos mirando a lo lejos, ¿no? Y a lo lejos de ahí vemos que viene una persona. Vemos la persona, esa persona es Ana, pero no sabemos que es Ana todavía porque está muy lejos. Y lo único que vemos es su cuerpo. Una vez que hemos visto su cuerpo, ahí ya nos hemos aferrado a la entidad inherente de sus agregados, a la entidad inherente, por lo tanto, de los fenómenos, porque nos hemos aferrado a sus agregados. Y en cuanto esa persona se va acercando y reconozco, esa persona es Ana, entonces ahí es cuando surge el aferramiento a la entidad inherente de la persona. Porque primero me aferro a la entidad inherente de los agregados de Ana y después me aferro a la entidad inherente de la persona de Ana, de la persona Ana. Yo sumba a la younger gesela Arya Deva. Arya Deva kitsi lula luang gishindu kitsi younger ti jeshin aronas. Jazade deres lula luang gishindu uslade chizante lalawondos yine yangta ngazo lula luang ne bata nyora chemundos tena lugu womboslade go ne tangba bata chama chabdes 탐절 리고 온 리와 잡대스 다 미교 온보데 미코라 나의 온보 나인데 그 오머신다 그 그도 마도 사말라 첩이야 말아 No. 도저 미 도저다 뉴몽 현다 근데 자 시당 아게 타도로서 되네 이봐 데모데 루와나 신고네 강바보도 첩아나 지 제가 때문에 뉴모 탐제를 박하고도 류원디 미라 겨고도 나래 겨고 사마를 겨고도 이는 미고 엄보디 류 탐제를 겨고도 나래 겨고도 나래 신다 겨고도 어디 때레스 류라 류원에 봐 나신치 류라 류 수수 간사데 류고 엄보 탐제를 처음도 안 나신치 때문에 세대 뉴모 탐제를 처음도 뉴모지게나 대함도 뉴모지게스. pero 뉴모 대자예나 대함도 시다냠도 메스. 얘네 뉴모냠도 예스. 대함도. 첩스로 얻는다. 뉴모 가게 봐 이나 뉴모냠도 첩도 그랬어. 미와 가게 봐 이나 대함도 뉴모한테 첩도 그랬어. 원보 신다 가르쳐 봐 이네. 어디 배정이야. En general, esta cita no es fácil de comprender. Perdón, no he dicho la pregunta. La pregunta es, la número 3, es explicar, se podría explicar más sobre el sentido del tacto, abarca todos los sentidos, que se refería a esta cita de Aryadeva en los 400 versos, que dice, así como el sentido del tacto abarca el cuerpo, la ignorancia todas las permea. Por ello, todas las aflicciones son conquistadas una vez que la ignorancia es eliminada.
Y en general esta cita no es fácil de comprender, pero pongamos el sentido del tacto. En nuestro sentido del tacto abarca el resto de los sentidos, abarca el cuerpo completo junto con el resto de los sentidos. Sin embargo, el sentido de la vista no abarca el sentido de la audición, el sentido auditivo no abarca el sentido de la vista, el sentido del gusto no abarca el sentido de la vista ni el sentido auditivo. O sabemos como el resto de los sentidos solamente tiene su función, pero no abarca el cuerpo completo, así como el sentido del tacto. El sentido del tacto abarca el cuerpo completo y el resto de los sentidos. Entonces, estos sentidos, el sentido de la vista, el sentido auditivo, el sentido del gusto, el sentido del olfato, son como las aflicciones, ¿no? Las aflicciones como el apego, el enfado, el orgullo, ¿no? Son todas esas aflicciones. Mientras que el sentido del tacto es como la ignorancia. Por ejemplo, donde estén estos sentidos, está el sentido del tacto, pero donde estén el sentido del tacto no necesariamente está el sentido de la vista o el sentido auditivo. De la misma forma, donde está el apego no necesariamente está el enfado, pero siempre está la ignorancia. Donde está el enfado no necesariamente está el apego, pero siempre está la ignorancia. Por lo tanto, la ignorancia es lo que quiere decir que la ignorancia abarca a las otras aflicciones. Buda Shakyamuni dio 84.000 enseñanzas y el propósito de cada una de esas 84.000 enseñanzas era eliminar la ignorancia y comprender la vacuidad. ¿Ha quedado claro? ¿Estáis entendiendo? Peche Kosare. Muy buenas preguntas. Todas las preguntas que habéis hecho son muy buenas. Y esas preguntas muestran que estáis estudiando. Estamos dando un curso muy importante, una clase muy importante. Es la primera vez que se enseña la alabanza a la interdependencia en este centro, en el Centro Nagarjuna Barcelona. Porque normalmente en los centros, si va algún lama a impartir enseñanzas, como mucho a lo mejor tiene 2 horas para dar una enseñanza, mientras que aquí estamos dedicándole tiempo para tratar que quede lo más claro posible. Hemos llegado a la estrofa número... Un segundo que la estoy buscando. The Spanish tongue, Karina. Un segundo. Ale, Emma ho tomba Emma Chiabra. Sí, la estrofa número 8, que dice lo siguiente. Refugio maravilloso, maestro, orador y salvador maravilloso. Rindo homenaje al maestro que enseñó a la perfección la originación dependiente.
자와데 가르치거든 슬라도 자와도 머리 바자다 잡아 쳐거든 머리 바다 대 바자다 잡아 쳐거든 대 자와네 배 중는 짐버 쳐게 또 사마 매버 소간 소어 쳐게 중는 짐버 쳐게 되네 제대다 섬tin중 따오더레스 tin중 도나 상로지 마다나 와다 머리 바자나 잡았어 내가 소토고 야 말이야 제가 tin중 도더레스 tin중 그 대코나니 라왕고는 도바 쟁에도 수레스 도바 커진지 냐치레스 도바 커진지 드레스 제가 에마우스 다 항상 다자가 도바 셰게토가 근데지 숭에다 항상 에마우스에다 항상 항상 알레 당고들라나 Eso. Y vamos a tratar de aclarar el significado al máximo posible de esta estrofa. Dice primero, refugio maravilloso. Y lo que nos está diciendo aquí es que la raíz de los problemas de los seres humanos, de los 6 tipos de seres que están en la existencia cíclica, es la ignorancia junto con sus huellas. ¿Y qué es lo único que tiene la capacidad de eliminar, de desenraizar esa ignorancia por completo? El pensamiento, la comprensión de la originación interdependiente. A menos de que yo comprenda, a menos de que yo piense en la originación interdependiente, seré incapaz de eliminar la ignorancia. Por eso, al principio de este texto, por eso no lo encontraba antes en la estrofa, porque en tibetano comienza diciendo Emaho. Y Emaho se refiere, quiere decir, es como la palabra maravilloso, es una palabra esto es algo increíble, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Buda Shakyamuni es aquel que enseñó lo más importante, este método de la originación interdependiente. Y por eso dice refugio maravilloso. 제가 덤베기 송 띵중 동바 띵중의 돈도 송베 대야 라왕고나 송베 송데라 때네 덤바 샤게토바 세데다베 세메지부 할레바지 덤바 수칙다 메라와지 그랑기 송 동바 띵중의 돈도 송바데 송현다도 제메라와지 다베 송게 남의 님부 다바 항상에 다바 어찌 들어다 항상 대상 세리바 참아 항상이야 대중성 받아라 다들 뒤져서 자신 세리바 참자 항상이야 Y se le reconoce a Buda Shakyamuni como siendo un ser de cognición válida, un ser incomparable, un ser que no puede ser superado por otro ser, porque impartió esta enseñanza de la originación interdependiente sin basarse en ninguna otra enseñanza, sin basarse en nadie más, sin depender de nadie más. Y eso es algo increíble, y por eso se le conoce como este ser de cognición válida, este ser increíble. Y de todas las enseñanzas, es la mejor de las enseñanzas, y de todas las enseñanzas de Buda es la esencia de todas las enseñanzas de Buda. Es algo que incluso los científicos de hoy, los científicos y las científicas de hoy, se quedan alucinadas cuando comprenden esta originación interdependiente. 제가 덤베가 졸라 동바 띵중게 남네 뉴모 탐제 머리 박차단 치아바 다뽕마르 치바 람템바디 덤바디 라나메 바레스 항상해지레스 다데 덤바디 와 텐데지 덤바디 항상해지레스 보다 덤바 라나메 바레스 람템바보 람 텐데기 람템바보도 항상해지레스 디 동바 띵주게 된도 송바데 동바 띵주게 된도 송 띵주 동베 된도 송 하고서 니가 송나 띵중 동바의 띵중 하고서 뭐 된데지 된도 송바데 내가 채라 치주 말했어 항상에지 가래서는 시신 지부 탄절을 captu고도 스텔라 되네 람 될라 쇼나 시신 지바 타다 captu고 와 람 될라 쇼나 시신 지바 탄절을 줘두고도 시바코에 동네 탄절을 줘두고도 시외
ranjinzingi sambe shiwe tewala neba dele dretugu dos. Sishiniga le dretugu dos wa. Chezang temba dendra oje tengenge temba de sishin jiba tanjele kemyege temba lana me garashas ya. Lo dos karasambalo. A Buda Shakyamuni se le conoce como el maestro insuperable por el hecho de que impartió la enseñanza de la originación interdependiente, que es la enseñanza que tiene la capacidad de eliminar las aflicciones, la ignorancia, junto con sus huellas. Y por esa razón se le conoce como el maestro insuperable. Se le conoce como el maestro insuperable también porque dio la increíble enseñanza de la originación interdependiente que enseña la vacuidad y la vacuidad que enseña la originación interdependiente. Siempre la interdependencia muestra la vacuidad y la vacuidad muestra la originación interdependiente. Y esto en sí es increíble porque tiene la capacidad de protegernos de todos los miedos del samsara y del nirvana, del extremo del samsara y del extremo de la paz. Tiene la capacidad de hacernos liberarnos del extremo del samsara y del extremo de la paz, de liberarnos de todo el sufrimiento del samsara y del egocentrismo del nirvana, el egocentrismo de la paz. Y por eso se llama el maestro insuperable. Tongpa Tenjung Dendo Sumba, Tenjung Tongpe Dendo Sumba de, Tende Sung de, Mawa de, Tedar Mawa de, Mawa Dameba, Mawa Lana Meba Rashas. 다 니라 라가 마에 민두스다. 들 라가 지송에 민두스다. 님부 낭 님부 데레샤스. 데데기 숭겐게 덤바데 덤발라나 메고 오두스가 도이고. 콩그 숭데라 데나로. Y a Buda Shakyamuni se le conoce como el orador incomparable porque oró, porque habló, porque impartió la enseñanza que muestra la vacuidad es la interdependencia y que la interdependencia es la vacuidad. Está enseñando a través de su poder de oración la esencia de la esencia. Esto es algo increíble y por eso es el maestro insuperable. Eso. Jezan da dendra odi tongba tenju ge tendo sumba da tenju tongbe tendo sumba de chenyu ge pendele jana nanazo 체도 되와 푸수 편바 체지 디기 참아 띵중 살다나 디기 참아 줘도 되지 포기는 저거 디기 참아 될라 되는 거예요 체기는 저 강에 탄제 되네세 포기는 저 강에 탄제 와다 동바 띵중도 띵중 동배도 살다네 되네세 이게 Y pensando en cómo la vacuidad es la interdependencia y cómo la interdependencia es la vacuidad, la reflexión, la comprensión de esto es lo que nos lleva a alcanzar la felicidad y el beneficio temporal y último. La felicidad temporal y la felicidad última nos libera de los problemas de forma temporal y también de forma última. ¿Cómo? A través de reflexionar sobre la vacuidad siendo interdependencia y la interdependencia siendo vacuidad. 도드나 띵지 저원 중앙 단 딘데지게 답에 동바 띵중의 던도송 띵주 동배 던도 송배 띵지 저원 중앙 다 람송배 동바 데라 네 룽아 이송기 고네 되니 다 겹수 두고 차세기니스 와 En resumen, puesto que tú eres el maestro, diciéndoselo a Buda, ¿no? Tú eres el maestro que ha impartido la enseñanza que muestra cómo la vacuidad es la interdependencia y cómo la interdependencia es la vacuidad, me postro ante ti con cuerpo, palabra y mente. 아 그래 네 양자지 라고스 계신분도 와 느낌도 하장에 계신 분인데서 양자지 라고스 Y lo voy a volver a explicar, puesto que esto es algo muy importante, el refugio es algo muy importante, lo voy a volver a explicar. 가인스나 다당고 미네들라나 땡진저원 중앙 레버 숨베 덤바데라 룽아 이송기고나 차스기 겹수 두고니 지당고 들라나
꿈에 야가르지. Al principio dice el refugio maravilloso porque comienza diciendo que este maestro me postro ante ti, maestro insuperable, que has enseñado la vacuidad como interdependencia y la interdependencia como vacuidad, y por lo tanto me postro con cuerpo, palabra y mente. 제가 다 룡아 이 송기고나 차차와다 겹수 송고의 균제예스. Y hay una razón por la cual tomo refugio y me postro con cuerpo, palabra y mente. 가인스나 템베 쇼탄제 와 얘네 딘중 인바송 딘중대 동배 된도송 쇼탄제 란신의 동바송 동바대 딘중의 된도송 동바라 고아차바대 딘중로 니바 슈체르치 딘중로 고아 야고 차바대 동바라 니시 슈치모다 근데 직다되네 딘 동바다 딘중이 지도 지도송 뭐들라 Porque todos los fenómenos se originan de forma interdependiente. Y al llegar a una comprensión de la originación interdependiente, eso me lleva a comprender la vacuidad, que las cosas están vacías de una entidad inherente. Y al comprender el vacío de entidad inherente de los fenómenos, me lleva a comprender a su vez de nuevo la originación interdependiente. O sea que la comprensión de la vacuidad me lleva a una comprensión más profunda de la originación interdependiente. Y la comprensión de la originación interdependiente me lleva a una comprensión mucho más profunda, una certeza más profunda de la vacuidad. Por lo tanto, la originación interdependiente y la vacuidad se ayudan, la comprensión de una ayuda a la comprensión de otra, se van ayudando mutuamente. 동바 딘주 숨바데당 딘주 동배 던도 숨바데 지딩기 나라저 지딩바 산다 코바 꾼지 되네 구바 탐제게 짜와 가래서는 머리 바자다 쳐버렸어 머리 바자다 쳐버디 짜와네 죽는 짐버체게 짜와네 매버 속인데 동바 딘주 숨바당 딘주 동배 던도 숨바데레스 송대송 다 송대 딘데게 동바 딘주다 딘주 동배 된 임바데 덤바랑이게 라왕게 코는 덤바자바레스 수치라 마데바 지딘 칸데 수치가 소마용가지 덤바랑이게 숨바레스 딘데게 덤바 카데쟁게 딘데지 숨바 인데서 타르베 람테네 라마노와 딘데지 땡게데 덤바데 덤발라나메 바치 어디 샤스와 Por lo tanto, cuando comprendemos que la vacuidad nos lleva a la comprensión de la originación interdependiente y que la originación interdependiente nos lleva a la comprensión de la vacuidad, esto nos permite eliminar desde la raíz la causa principal, la raíz del hecho de que estemos vagando en la existencia cíclica. Es lo que nos permite eliminar de raíz la ignorancia, que es lo que nos tiene con todos estos problemas dentro de la existencia cíclica. La comprensión de la vacuidad como originación interdependiente y de la originación interdependiente como la vacuidad. Y en la persona que ha impartido esta enseñanza por sí mismo sin depender de nadie más es Buda Shakyamuni. Y por lo tanto, este bondadoso maestro que ha enseñado el camino inequívoco a la liberación es el maestro inigualable. Por eso se le llama maestro inigualable. 시시 시바코다 시웨데와 와시디 와다 딘디게 시시게 지와 탄제 캬브르시베 캬네 루아메바데 템바 키라레샤스 가인스는
Sishin Jibadi, Kanjas and the Kabudu was Lade. Kiranga Tinjung, Tombe Dondo Sumba Dedan. Tomba Tinjung, Dondo Sumba Della Tene, Sishin Jibat Angela Drotus. Sishin Jibat Angela drew a lamb Tomba Bote, Tomba Kirachas. Java, Sung Della Dene, Tomba Kiran, Dene, Sishin Jibat Angela, Gamian get Tombalana Mevajim, and the Dinesh Hagus. Aquella persona que nos protege de todo el miedo del samsara y del nirvana eres tu maestro, eres tu Buda Shakyamuni. ¿Y cómo nos proteges? Nos proteges enseñándonos, mostrándonos cómo la vacuidad es la interdependencia y cómo la interdependencia muestra la vacuidad. Puesto que tú eres el maestro que ha enseñado el camino inequívoco, el camino no engañoso, el camino certero y verdadero, que nos lleva a liberarnos del miedo tanto del samsara como del nirvana, eres el maestro insuperable. Jazanda, Emma was said, Hang Sawich. Hang Garisanders and Trangetini, Sishin Jibakuila, Tayage, Lamde, Mano Atabe, Tendeji, Tinjo Dunda, and the Sumada, Tomba Dinjo with Dundo Sumade, that Dendeji Mawade, Maulana Meva in by Indizan, Della Hang Sana, Emma Demba. Sung Tinjung Sung, then a Chatanja, then a Jumas. Then a Juma Junzing Ransing met Sung. Ransing Tomba in by Indizan, the Chatanja, then a Jung said. Then they get dinner, Mawade, Mawan Dameba. Maulana Meva, Maw Chotiga in Bazan, then they get Magang Tomba de, Emma Masho, Emma Gwens, ordinary. Por eso al principio de esta estrofa que dice, refugio maravilloso, maestro. Maravilloso muestra que estamos alucinados con este refugio, con este maestro. ¿Y por qué sentimos esta alucinación? ¿Por qué sentimos que es maravilloso? Porque es aquel que nos enseña el camino a la liberación, el camino inequívoco de la liberación, que nos libera del samsara y del nirvana, a través de enseñarnos que la vacuidad es la originación interdependiente y que la originación interdependiente es la vacuidad. Y por eso es el refugio maravilloso y el maestro inigualable. Y puesto que enseña que todos los fenómenos son dependientes y que puesto que son dependientes carecen de una naturaleza inherente, y puesto que carece de una naturaleza inherente, quiere decir que son dependientes, se le llama en la segunda línea orador y salvador maravilloso. Chedo Dewa, Pusu Pemba. Dwa, Yana, Tegi Digi, Pugi Digi, Tegi Pendo Kayeva, Pugla Pendo Kayeva, Tetamja de la Dene, Shetway, do, Sena, Pendela Dene, Gubukira, Chibu Nigegi Jamirashas. Y puesto que tú, maestro Buda Shakyamuni, eres la persona que enseña cómo la originación interdependiente muestra la vacuidad y la vacuidad muestra la originación interdependiente, en base a comprender eso, yo alcanzo la felicidad temporal y última, el beneficio temporal y último. Y por eso tú, maestro, eres el refugio temporal y último. Jambrudeshinja, right? That drama Siga Yajilawinda. Penza Kugan Dola, Membele do Kata, Pembenim Tomai, Nebigin the Dana, Tinji Don Jones, Gawadan Mando, Tuan Di, Chidra Kondo Chevron Sodre.
Ya con esta estrofa terminamos el refugio y nos vamos a ir a leer las dos siguientes estrofas que dicen lo siguiente, la estrofa número 9 y la estrofa número 10, que dicen: para ayudar a sanar a los seres, benefactor, tú has enseñado el inigualable razonamiento para determinar la vacuidad, el corazón de las enseñanzas. Aquellos que perciben este modo de originación dependiente como contradictorio o no establecido, ¿cómo pueden comprender tu sistema? 나라서 다다 풍부세대 랑싱기 주바 이나 야나 랑싱 주베 찍도 요고 야나 랑싱 주베 찍래 망아 주요고 사 찍다 도마 가론시 주고 랑싱 주베 찍에 찍래 망아 제 가야 내봐 이나 랑싱 매베 차고 자동 최판데 랑싱 민두세 준치기 주바디 찍다 두제게 때네 뭐 랑싱기 민두세 buscar salvaje, ¿no? Todos los fenómenos son vacuidad. ¿Y qué prueba podemos usar para demostrar que todos los fenómenos son vacuidad, están vacíos de entidad inherente? Y hay razonamientos infinitos que nos permiten demostrar que todos los fenómenos son vacuidad, como por ejemplo el razonamiento de una o varias esencias. Este razonamiento de una o varias esencias dice lo siguiente, que si si los fenómenos existen de forma inherente, o bien tienen que existir inherentemente como iguales a los agregados o inherentemente como distintos de los agregados. Y no existen de ninguna de las dos formas. El yo no es inherentemente igual que los agregados, pero tampoco es inherentemente distinto a los agregados. Y esto demuestra que el yo carece necesariamente de una naturaleza inherente. O, por ejemplo, otro tipo de razonamiento que podemos usar para demostrar que todos los fenómenos están vacíos de una naturaleza inherente, es el hecho de que son interdependientes, de que se originan de forma dependiente. Puesto que algo es dependiente, si algo es dependiente, si algo es interdependiente, no puede ser independiente. Algo que depende de otra cosa no puede ser autónomo, no puede ser independiente. Por lo tanto, la interdependencia demuestra la ausencia de independencia, la ausencia de autonomía de ese fenómeno. Esto es uno de los razonamientos infinitos que existen para demostrar la ausencia de entidad inherente.
Que se la conda tambo de kansa tamme ki ripa tambo de Luxemba ki ire kare sumba inge kochumas. Tambo. 지다 가사가 다음에 주로 리바스로 다음에 세디 나과 참여라고 그랬어. Lasan. 나과 참여라고 그랬어. 니네 다 매다데 다 매세게 다디 매다데 가려랬을로디 다 준다 코로나와 상담나 맨다와 예스. 나랑도 감들 가서 오마 턴주를 루시케시. 턴주를 룬데라 가사가 다 매세게 다 런싱이 주바면스. 런싱 주베 다제 매베 중젤 가르고 있으나 나랑도 나바 둔도 때는 미니비 칠스라고. 원나마 가르잖아 미니비 칠스 둔제데 되고. 워 도즈르데 간사가 담이 주베 주바니. 단지 치 두데게 벤제다. 딘중게 벤제도서 셔게 담이 주베 주바니. 와. 사바차소. Son que se la tuchena. Estos razonamientos que hemos estado viendo hasta ahora son razonamientos que se usan para demostrar la ausencia de entidad inherente de los fenómenos. Luego existen otros razonamientos para demostrar la ausencia de entidad inherente de las personas. Y en general todas las escuelas budistas, todos los budistas aceptan la ausencia de entidad inherente de las personas. Solo que cada escuela tiene distintas formas de postular esa ausencia de entidad inherente. Pero en nuestro caso nos basamos en la escuela última, que es la escuela Madhyamika Prasángika, que dice que esa ausencia de entidad inherente es una ausencia de una naturaleza inherente de la persona, que se refiere al hecho de que cuando buscamos a la persona por esas 7 apariencias o por esas 5 apariencias no se puede encontrar. Entonces, la razón que usan los prasánguicas es una persona, postulo que una persona carece de entidad inherente porque cuando la busco en las 7 o las 5 apariencias no la puedo encontrar. 간사게 담에 주베 주바 셔게 담에 주베 주바세데 꽃다 담에 된데 담에 주베 주바다 간사게 담에 주베 주바다 셔게 담에 주베 주바세데 간 동반이 주직 주바데라라고요 대단자 동이 주직 주바라고요 동반이 줍투바 얘나 나랑도 머리바데 매바세 머리바데 매바 참 머리바 매바 차에도 동이 코라라 라레그면 동반이 또바 코라라 라레그면 현다 로스 제야마다 제가 또 쇼지 투게 펜제 큐든 도알라스라데 펜버제데 머리바 시버제나 펜버제바 들라라지요 말다 콩로 투제와 닌지요 전주고 쓰면 여바 이네야 콩게 남데네지 좀 봐면은 닌제 세시 송에라마다 합시시나 게문도가 머리바 시월 제 탑시 요마다 제가 펜제 군웅가에서 장마더니 이제 하정 그 슈치베 땡게 전죽심 슈치 전죽심다 슈치베 땡게 다 콘솔라 펜도 치시 가르스 송레스는 동리 주베 리바드 송레 동리 주직 리바드 됐습니다 어드레 Por lo tanto, estos son formas, estos son razonamientos que demuestran la ausencia de entidad inherente de la persona y razonamientos que demuestran la ausencia de entidad inherente de los fenómenos. Y estos tipos de razonamientos que demuestran la ausencia de entidad inherente lo que nos están demostrando es la existencia de la vacuidad. Y cuando comprendemos la existencia de la vacuidad, cuando comprendemos la vacuidad, destruimos la ignorancia. Por lo tanto, destruir la ignorancia depende de comprender la vacuidad. Y es por eso que en la estrofa número 9, en la primera línea, dice, para ayudar a sanar a los seres, benefactor. Aquí se llama Buda un benefactor, un ser que beneficia a los demás, que ayuda a sanar a los seres. Pero ayuda a sanar a los seres porque nos enseña un método para eliminar la ignorancia. Si no nos hubiera enseñado un método para eliminar la ignorancia, le podríamos llamar benefactor o que sana a los seres, pero eso serían meras palabras. ¿Por qué Buda Shakyamuni es un benefactor? ¿Por qué Buda Shakyamuni realmente es alguien que ayuda a sanar a los seres? Porque nos enseña los razonamientos que nos ayudan a comprender la vacuidad y la vacuidad es lo que nos ayuda a eliminar la ignorancia. 툭 잠지 하장의 수침보 여바 이내양
파리부게 강에 세게 두 장제비나 비강에도 세고 비강에도 세게 탑시도 나고 신인제에서 휴대는 폐게 좀서 당에 그런서 저도 닌제 공자다 되는 대긴 수나는 편도 좀서 와다 이게 람데 되는 거예요 람데 가든 거였으나 제가 가사가 담에 두지 리바다 쇼가 담에 두지 리바 와 현재 큐 두샤 두샤 로아 심제 라드니 멤벨레도 가자 가인스나 멤버들이 네버드 닌자스 네버드 닌자스 되잖아 가야 되면서 그 네드 세 컴시던 거 네드 세월 매지 라이 터지죠 네드 뭐시 터지죠 뭐 디는 진짜 가자 다 가인스나 가사가 담에 주지 리바다 쇼가 담에 주지 리바 되게 숨에 돼 툭 세월 침보 15시간에다 다 두번 쓰기야 했어 Buda Shakyamuni está dotado de una inmensa compasión hacia los seres, pero alguien dotado de tal compasión es alguien que trata de eliminar los problemas de los demás, que debe mostrar un método para poder eliminar esos problemas, ese sufrimiento que tienen los demás. Si él tuviera mucha compasión, pero simplemente se quedara ahí quieto diciendo, ay, pobrecitos, cuánto sufren, eso realmente no serviría de nada. Lo que realmente sirve es que muestre un camino, que muestre un método para eliminar esos problemas. Y por eso se le llama a alguien dotado de una inmensa compasión y por eso enseña estos razonamientos que sirven para demostrar la ausencia de entidad inherente de la persona y la ausencia de entidad inherente de los fenómenos. De hecho, se le llama a Buda Shakyamuni como se le dice que es un doctor que cuida, que sana a sus discípulos y discípulas. Lo sana porque un doctor que siente una gran compasión por sus pacientes, si simplemente dijera, ay, pobrecito, qué enfermo están, eso no serviría absolutamente de nada para poder eliminar o sanar a esos pacientes. Por lo tanto, un buen doctor debe siempre de tratar de eliminar la enfermedad de sus pacientes. Y es precisamente porque Buda Shakyamuni es como un buen doctor y siente una inmensa compasión hacia todos nosotros que nos enseña estos razonamientos que nos permiten comprender la ausencia de entidad inherente de la persona y la ausencia de entidad inherente de los fenómenos. 내 탄적이 싸워 말해봐 서대 10월 제야라 딱 갈 때인데 나라도 tukzi shembegona 가르숭어를 했으나 다 똥바니 와 똥바니 주직이 리바데 숨어래 랑신주가 똥바니 시주라 최탄데 랑신주가 똥바니 오다 최탄제 살마다냐 가사게 담에 주가 리바다 셔가 담에 주가 리바 디숨어래 내 가인스는 똥바니 참어져 계시 똥바니 참어져 또 두나 놈게 그 싸워탄지 매버 참고요. 간이 탄지 매버 참고요. 제가 간이 탄지 그 싸워다 제가 매버서요. 그 던달라 주직 리바 되게 돼. 두세 방아돌라 람도 맞잖아. La raíz de todos los problemas, de todo el sufrimiento, es la ignorancia. Y puesto que Buda Shakyamuni siente una inmensa compasión, un inmenso amor hacia todos nosotros, nos enseña, nos imparte esta enseñanza que nos enseña a comprender la ausencia de entidad inherente, la vacuidad que muestra la ausencia de entidad inherente de todos los fenómenos. Nos enseña cómo tanto las personas como los fenómenos carecen de una entidad inherente. Y en el momento que comprendamos la vacuidad a un nivel sutil, ahí es cuando eliminaremos todos los problemas. Y es con ese propósito, con el propósito de hacernos eliminar todos nuestros problemas, de liberarnos de todos nuestros problemas, que Buda Shakyamuni nos muestra el camino que nos lleva a comprender la ausencia de entidad inherente de la persona y la ausencia de entidad inherente de los fenómenos. 가사 뭐마와 가시기 가사 뭐마와다 그나런 유바 면자 탐절 산다는 되게 초진 쪼르데 도데바드 지라마라
콘조 살 가르친 것도 없으라다. 저단지 가서 뭐부터 이제 뱀버 줘봐. 주치를 가르고 와서 때는 좀 싫으려 그래. 콘조라 딘중 살다 아닌데 간다샤인데서는 남주 딘중 살다디 러시 매베 주치치. 뱀버 매베 주치. 주치는 표도 좀 받으래. 주치 리베 개보도 되라. 다 콘조 가르잖아. 딘중에 저서 주다께라 때는 중앙인데서 뱀버레스. 뱀버 투레스. 콘조 주치 뒤치 말아. 저서 콘조라 가인스는 오 뱀버 매바 인디 땐데 이베치는 또 처방 가와치. 콘조랑 가와치. 당고부터 이제 뱀버 매데 땐데 인베치스라도 치료받아서는 따마주려고 그래. 땐데 거로 말이려고. 저던데 땐데 말했어. 지저던데 땐데 말이려고. 지딘 집밥 군조데 땐데 말이려고. 콘조 땐데 두스 말했어. 저던데 땐데 말했으라고. 제가 콘조 치료받아서 산다니 땐데 인베치 근들 거인데 땐데 인바고로 캐랑 투려. 도대바데 제가 마오도 땐데 레스. 오 땐데 디카인도 난사 살고 뱀버주를 주질 산다. 런지 받았어. 신상받아서 런신 위에도 주질 산다. 내가 누트 첨부 쉬고도 와. Hay algunas escuelas filosóficas, algunos filósofos, como por ejemplo podemos pensar de los filósofos de la escuela mayémica svatántrica hasta abajo, sobre todo las dos primeras escuelas, la escuela vaibhashika y la escuela sautántrica. Estas escuelas afirman de que todos los fenómenos funcionales existen inherentemente. ¿Por qué existen inherentemente? ¿Qué razón usan para demostrar que existan inherentemente? Porque se originan de forma interdependiente. Mientras que nosotros, en la escuela prasángika, usamos exactamente el razonamiento opuesto. Decimos, los fenómenos no existen inherentemente. ¿Por qué? Porque se originan de forma interdependiente. Este es el rey de los razonamientos, pero las escuelas inferiores, las escuelas budistas inferiores, usan la interdependencia como una razón para demostrar la existencia inherente de esos fenómenos funcionales. Dicen, sí, los fenómenos se originan de forma interdependiente. Esto en las escuelas como la vaibhashika y la sautántrica, ¿no? Dicen, sí, los fenómenos se originan de forma interdependiente, los fenómenos dependen de causas y condiciones y por lo tanto existen inherentemente. Y esto en sí es una contradicción. Si dijéramos, por ejemplo, usáramos un razonamiento similar y se lo pusiéramos a alguien que no es un budista de otras religiones, le dijéramos, por ejemplo, los fenómenos son interdependientes, por lo tanto, no, los fenómenos no existen inherentemente o no son inherentes. ¿Por qué? Porque son interdependientes. Y ellos dirían que eso no es una razón establecida. Razón no establecida, nos dirían. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios no es algo que exista de forma interdependiente, no es algo que dependa de causas y condiciones. Por lo tanto, personas de otras religiones ni siquiera aceptarían la interdependencia de todos los fenómenos. Pero las escuelas inferiores del budismo, a pesar de aceptar la interdependencia, a pesar de que aceptan de que todos los fenómenos son interdependientes, no aceptan o usan esa interdependencia para demostrar la existencia inherente de los fenómenos. Y esto es un gran error. 오마런주가 최단제 대마르면 말이 임베 준자가 땡르리 슬라고 두데 이내양 덴바르 메바 다양 런싱 요르슬라시냐 코런싱 요바 시샤 데데네야 대마르 메바 상담 제가 공부를 띵중 세비가 된다데 상로 코투야 말 띵중을 된다데 레토야 말 런주베 레토야 말 센자마던 도도 도가 대회장 레토야 말 콘조가 대만 주를 주지들라 된 띵중거 제가 콘조라 띵중거 고아들 런면도 세대래 다 치료받아서 산다
Tena yishinanta, kachiyinanta. Tetanjin jidi jiba, kunjoga jebara madu, gyuden kena teni jwa mares. Nazan jwa mir jeba, de kanyinsa kunjoga nawares. Tanganzu shisu son kunjoga zan yana nyewal jwares. Bineji madu keni jiga mara. Gyuden kena teni jwa yuba zi san tama zi. Tenjong san taya ma, tate ma. Jazan kena mitu si kunze, binze dere, ta tenjong kena tukuya ma. Tenjong sedira guakur che chaya ma, tate ma. Por lo tanto, las escuelas filosóficas budistas, desde la escuela Madhyamika Svatántrika hasta abajo, hasta la escuela Vaibhashika, no saben usar la originación interdependiente para negar la existencia inherente de los fenómenos. Por lo tanto, vemos que no han comprendido bien la originación interdependiente, porque usan la originación interdependiente para afirmar la existencia inherente de los fenómenos, mientras que la interdependencia se ha de usar, la interdependencia nos lleva a comprender la ausencia de entidad inherente de los fenómenos, no la existencia inherente de los fenómenos. Por lo tanto, esto denota que no han llegado a una comprensión clara de la originación interdependiente. La escuela Madhyamika Svatántrika no ha llegado, mucho menos la Chittamatra, mucho menos la Sautántrica o la Vaibhashika, a una comprensión de la originación interdependiente. Miremos ahora, por ejemplo, a escuelas filosóficas de otras religiones no budistas como el cristianismo o el islam, que habla sobre un Dios, postula la existencia de un Dios. Este Dios no depende de causas y condiciones y por lo tanto no han llegado a comprender la originación interdependiente tal y como es. Simplemente dice que el mundo ha sido creado, el universo ha sido creado por Dios y que todo lo que experimentamos es una creación de Dios y que al morirnos o bien iremos al infierno o bien iremos al cielo, pero todo como una creación de Dios y no como una relación de causa y efecto, no comprenden, no llegan a comprender la relación que existe entre causa y efecto y por lo tanto no tienen una comprensión de la originación interdependiente. Kasane nganzo mangula tayende gyunje ge denjong chasha la tebe denjong tobe tasam ge denjong se denjong ge rimba sumbu de salda de shigoshi ge chimbe tende yimbi shis dubchi kan yimba yina ya kante je salda ba yina ya oda tende jik tola dubchi ge riba sumbu de jik tola salda de duje ngobu je yimba yina ko gyujingi kebechi, tenjong yindi gyudan kenla tebechi. Narato ne nazala so, kangela so, te tamche gyudan kenkela tebechi. Gyugindi mena yoyami dos. Ta dandade naran damulindina neyam nyora chaba shiwade, ken shenshela tena yunguduwa. Kenki togu nyora tai. Ta dir cheba chigda, desan damulina ta, senriba to cheba chigi yore, te gane chung son, chene chung son, chi gyudi shibu chigdo. Te kunjoga soba chida ayi mayi. Ah, kunjoga chigi ayi dindeta dujaji, nanzo la. Kunjoga pechen Shijinbe ingiri. Shijinbe soya, tata tende kya, tende soya. Nina tanda cheba chigdo. No. Por lo tanto, es muy importante comprender los tres niveles de originación interdependiente que ya hemos mencionado mucho en las clases anteriores, cómo los fenómenos se originan dependiendo de causas y condiciones, cómo los fenómenos se originan dependiendo de sus partes y cómo los fenómenos se originan dependiendo de la imputación mental. Es muy importante comprender esto. Cuando queramos comprender la ausencia de entidad inherente de los fenómenos, siempre tenemos que usar como razonamiento para demostrarlo que la interdependencia carece de entidad inherente. ¿Por qué? Porque es interdependiente. Siempre tenemos que usar uno de los tres niveles de interdependencia para demostrar la ausencia de entidad inherente de cualquier fenómeno. Por ejemplo, si un fenómeno es un fenómeno compuesto, siempre va a depender de causas y condiciones, como una enfermedad. Una enfermedad surge dependiendo de causas y condiciones. Sin causas y condiciones, una enfermedad, por lo tanto, no surge.
Pongamos, por ejemplo, la pandemia actual. La pandemia actual ha surgido debido a causas y condiciones. Y ahora la comunidad científica está investigando para ver de qué tipo de causas y condiciones ha surgido esta pandemia, este coronavirus. ¿O acaso ha sido creado por Dios? ¿Acaso existe un Dios tan malo que pueda crear una pandemia de este tipo? ¿Acaso Dios se lo ha creado a conciencia, esta enfermedad? Nada dire. Lucia. Jazan de tamje tene chuma osba. Jazan an zhe dinjong riba le san da de xibu ji ge qimu cha de ye de sta da. Dinjong riba de la tene na zo tal le jun de le yi ji ge de ne yong re. Ja bunjo so la yi ji ge de ba le de ne yong re. Na ra zo chu nyam ni je go zu ye de ne yong re. Kali kali je na na zo dong ning ge da wa san da je dong ba yin se ji ge san da tu ye ji na. 뉴모 싸우는 내가 쓰고요. 탑시 되게 상당히 이제 고급 때문에 딘중을 하네 그래. 제가 남배게 남긴 겨울음식 숨기로. 쇼바드 처음에 봐. 따와 딘중레스. 따와 딘중도 쇼바 처음에 봤어. 어디 딘중은 인바 인데서 처와 지규야 말이었어. 교대 주주야 말이었어. 동행이 교대 가서 주주야 말이었어. 교대 주나 나라줄라더니 제부 동네 용거랬어. 남자 강나 셰술라 차와 제바이네. 차와데 같이 그랬으나 바로 그 동네 중에 그랬어. 저는 남자 차와서도 싸워내 까르 봐. 뭐든다 내가 Por eso debemos de comprender cómo se originan de forma interdependiente todos los fenómenos. La originación interdependiente es algo muy importante para comprender cómo los fenómenos dependen los unos de los otros para originarse. Este razonamiento de la originación interdependiente es algo sumamente importante porque es lo que nos va a llevar a comprender de forma efectiva, de forma correcta, la ley de causalidad kármica, la ley del karma, lo que nos va a llegar a comprender los 3 objetos de refugio, lo que nos va a llevar a realizar una práctica correcta, una práctica adecuada, y poco a poco, gradualmente, nos llevará a una comprensión más profunda de la vacuidad, lo cual nos dará un método para ir eliminando de raíz también las aflicciones. Por lo tanto, Su Santidad el Dalai Lama suele decir que la conducta es la no violencia y la visión es la originación interdependiente. Puesto que todo se origina de forma interdependiente, no debemos usar la violencia, no debemos de ser personas agresivas. En otras palabras, no debemos de cultivar las causas de nuestro propio sufrimiento, puesto que todo es interdependiente. Si yo actúo de forma violenta, estoy plantando las causas de mi propio sufrimiento. Si yo actúo de forma violenta, puesto que todo es interdependiente, voy a dañar a la otra persona. Por lo tanto, vemos lo importante que es comprender la originación interdependiente y unirlo con la práctica de la no violencia. Vamos a ir a la siguiente estrofa, que es la estrofa número 11, que dice: para ti, cuando uno ve la vacuidad con el significado de la originación dependiente, carecer de existencia intrínseca y poseer funciones válidas no es contradictorio. 동반이게 된데 가래슬라도 때네 주바지다 때네 중화질 숨기도 와스 좀대대 키랑게 터두고 공부하더라다 동이 세대 때네 주바지다 때네 중화질 숨기도 와스 동반이 있으라도 초당제 정신게 동반이 있어지 매배 균세간에 렘도 와스 동반이 있어지 와 타야도 매배 깨져 렘도 와스
좀 그런 동반이 있으면 돼. 가서 셴라 때는 중화지다. 셴라 때는 중화지. 셴라 때는 주바지다. 셴라 때는 중화지가 된다. 친구도 왔어. 세부차서 참서 알고. 양자질라면은 동바 처랑 게 터두고 공부됐어. 터두고 공부 동반이 세대 숭에데 때는 주바지다. 때는 중화지도 숭기도 왔어. 동반이 세대 매배 된다지 렘도 왔어. 여바의 말에 매바의 말에 가서 네가 말에 네가 뭐이 봐 말해서 너네게 된다도 렘도 왔어. 가서 때는 주바지다. 때는 중화지 준다도 렘도 왔어. 매배 된다 렘도 왔어. 어디지? Lo que esta estrofa dice es, Buda, este es tu pensamiento último. Tu pensamiento último es este. ¿Cuál es el pensamiento último de Buda? La vacuidad. ¿Y cuál es el significado de la vacuidad? La originación interdependiente. La vacuidad, cuando hablamos de vacuidad, la vacuidad se refiere a que las cosas se originan de forma dependiente. Cuando hablamos de vacuidad, no estamos hablando, cuando Buda impartió la vacuidad, no estaba diciendo que los fenómenos no existen, que los fenómenos no existen convencionalmente, o que los fenómenos existan inherentemente, o que los fenómenos no existan de forma última, o que los fenómenos o que los fenómenos existen y no existen a la vez. No estaba diciendo esto. Lo que Buda estaba diciendo cuando hablaba de vacuidad es que los fenómenos dependen los unos de los otros, dependen de otras cosas para existir, de que los fenómenos se originan de forma dependiente. Eso es lo que Buda quería decir cuando hablaba de vacuidad. 자원에 다 동반이 있으라도 자원에 매배 개체도 매맞아. 예배 개체인 봐. 때는 중스 예배 개체라 봐. 동반이 있으면 요거를 쓴 거야 봐. 다 유로데 가와라스. 유로데 간데스. 라데. 유로데 가와서 라운드 모두 봐. 라운드 주문도 라운드 주가 동바래서 라운드 주가 동바데 셴라 때네 주바시. 에샤스와 라운드 주가 동배차는 동바. 때네 주바스는 셴라 때네 중화지. 셴라 때네 주바지. 근데 동안은 텐텐의 주바스. 다시 코란 게 뭐네 주바. 와? 다시 코란 게 뭐네 주바 싸우는 민도스. 원이게 뭐 주바레스. Por lo tanto, Buda no estaba, cuando hablaba de vacuidad, no estaba diciendo que los fenómenos no existían para nada. Los fenómenos existen, puesto que los fenómenos son interdependientes, se originan de forma interdependiente, por lo tanto existen. Pero ¿cuál es su modo de existencia? ¿Cómo existen los fenómenos? Existen vacíos de autonomía. O otra forma de decirlo, no son autónomos. Los fenómenos no son autónomos, no son independientes, sino que los fenómenos dependen de otras cosas para existir. Los fenómenos carecen de una existencia intrínseca. Los fenómenos no existen por sí mismos, sino que dependen de otras cosas para existir. Son dependientes y no independientes. 아들. 딱 가인스는 아야. 딱 텐데네. 더 쉬운네. 와? 텐텐 더 쉬운을 주바든. 싸원을 주바든 매바 인데서 원이게 런싱 주가 똥바스라고. 원이게 런싱 주가 똥바 인바 인데서 똥데 똥바디 게 셴지라 라레바지 땡기도. 셴라 라레바지 땡기도. 게 셴라 라레바시 인바 인데 균데게 땡데게 균데 땡데게 차시 탄제데 신도 태바지 겐셴라 땡네 셴라 땡네 중어슬라데 아 초단제 런싱 두가 똥바세데다 똥바세다 과치나
교든 집에 남샤라 고아치도 고아데 야구 쉬어질래 있다. 경제기 땡주들라. 렌제 세대 내 경제 세대도 쉬어질 때 못차요도. 제가 동반이라 고아야 못 차봐야나 렌제가 남샤들라 고아야 쉬어셔 그랬어. 경제기 남샤들라 고아야 쉬어셔 그랬어. 봐? 어디니 동반이서 샤인도 가마더니 때내 따성게 땡중 세지다. 차샤라 때베 땡중세 누라 고아데 슈체를 누구야. 제가 땡중게 돌바하고엘 조제. 동백에 땡중 레과시엘 조제. 소든데다. 세우셔도 아. 세부셔서 그죠. Por lo tanto, la base de imputación de los fenómenos no existe por sí misma, está vacía de existencia inherente. Y lo que vacía de existencia inherente muestra, lo que ese hecho muestra, es que esa base de imputación es que ese fenómeno depende de otra cosa para poder existir. Todo lo que está vacío de existencia inherente depende de otra cosa para existir. Y si depende de otra cosa, esa dependencia lo que nos está mostrando, a lo que nos lleva, es a comprender la relación inequívoca que existe entre causa y efecto, de que a pesar de que los fenómenos carezcan de entidad inherente, o puesto que los fenómenos carecen de entidad inherente, dependen de causas y condiciones para existir. Y cuando comprendemos, llegamos a una comprensión de la relación que existe entre causas y condiciones, eso nos lleva a comprender la ley de causalidad kármica, nos lleva a comprender la ley del karma. Ahí vemos, por lo tanto, como la comprensión de cómo los fenómenos se originan dependiendo de causas y condiciones, nos lleva a comprender la ley del karma. Y una vez que llegamos a una buena comprensión de cómo los fenómenos se originan dependiendo de causas y condiciones, eso nos lleva a comprender más profundamente cómo los fenómenos dependen de sus partes y de la imputación mental también para originarse, esa originación interdependiente. Entonces ahí vemos cómo la vacuidad la originación interdependiente nos va llevando hasta la vacuidad y cómo la vacuidad nos enseña también la originación interdependiente. 어디내서 나도 있잖아. 그러면 또 할라보다 야고 쉬울 수 있는 거. 나 된대 인도 쓴 거다. 템버처럼 이제 탈투베 되네. 내 템버 쳐게 되네. 공부 탈투. 동바 땡주고 된도. 통화를 해야 돼. 샤스. 동바 땡주고 된도 통화나 人性的东巴塞的当，下些谈着太巴是什么？你人性的东巴当，下些谈着太巴你不得，实际的点到，性啊那种卡嘞牛骨那这个点到，我没到那这个点到，我到卡嘞那看的，我看了这个点到，搞脏的人，明个我，下些了对巴塞的当。 人性的没住在你我的实际的更多脏的人，但对明白脏的嘛是东巴人的，下些的了，下些的太巴去，主不都是人性的东塞的个，下些太巴的主，下些心都太巴的个，你要东巴人了，我那个话说什么学来的，东人上代的学来了我就来。 Por lo tanto, aquí nos está diciendo que el pensamiento último y final de Buda era cómo la vacuidad nos muestra la originación interdependiente y la originación interdependiente nos muestra la vacuidad. Cuando vemos esa relación, cuando comprendemos la relación de la originación interdependiente con la vacuidad y la vacuidad con la originación interdependiente, vemos que en una sola base, en un solo fenómeno, coexisten la ausencia de entidad inherente y la función de producción de agente y acción. Agente y acción, sí. Del agente, la persona que actúa y la acción.
O sea que en una sola base coexisten la ausencia de entidad inherente y la función de producción de un fenómeno. Que ambas cosas no son contradictorias, sino que son complementarias. No solamente no son contradictorias, sino que comprender la ausencia de entidad inherente de los fenómenos, o sea, la vacuidad de los fenómenos, me lleva a una comprensión más clara de la interdependencia de los fenómenos, de que el fenómeno funciona, de que el fenómeno es funcional. Y comprender que el fenómeno es funcional me lleva a comprender además la vacuidad de ese fenómeno. Por lo tanto, una cosa, la comprensión de una cosa me ayuda a comprender la otra. Ambas cosas no son contradictorias, sino que son complementarias y que la una depende de lo otro para existir. 보다 드라마야 고 쉬쉬 다 편지 찌 그래 다 제 당한저 처단제 랑신게 또 쓰라데 랑신게 똥 세되게 가야스나 처단제 랑신게 요마레 쓰라데 그 타이어도 여바시된 거스 똥 세데 랑신게 똥 쓰라 라고도 마도치고 타이어도 예베 똥 쓰라고 믿어 와 타이어도 예베 똥으로 랑신게 똥 쓰라데 타이어도 예베 똥이 된다 가이사 랑신게 똥 쓰라고 다 추단제 또베 따섬니스 추단제 또베 따섬니스라데 또베 따섬시 짱게 자되기 라운에 여바치기도 랑신게 똥 세데 딘중 조인도 또베 따섬 세데게 라운에 여바치기도 와? 도즈게도 근데 랑신게 똥 세주와 랑신게 똥 세데기 타이어도 여바 똥 아마데다 랑신게 여바 똥 아레스 타이어도 요래 세지 딘중 여바치된도 어쩌단지 민대 샤잠 또베 따잠 민대 샤잠 레슬라데 민다 또베 파샤잠 레슬라데 그 랑원에 민도 그 파샤잠 레버스 여타트 세이도 랑신게 똥 세데게 메다스기도 민대 샤잠 세데게 여타트 세이도 어떠니 세단데 되시 Cuando decimos que todos los fenómenos están vacíos de una naturaleza inherente, carecen de una entidad inherente, no estamos, lo que debemos de comprender a través de eso es que los fenómenos existen convencionalmente. Cuando decimos que los fenómenos carecen de o están vacíos de existencia inherente, no estamos diciendo que los fenómenos están vacíos de una existencia convencional. Estamos diciendo que los fenómenos carecen de una existencia inherente, pero no de una existencia convencional. Por lo tanto, que un fenómeno carezca de una existencia inherente nos lleva a comprender que ese fenómeno existe convencionalmente, puesto que carece de una existencia inherente. Cuando decimos que todos los fenómenos están meramente imputados, son meramente conceptualmente imputados, nos lleva a comprender de que los fenómenos no existen por sí mismos. Cuando decimos que los fenómenos carecen de una naturaleza inherente, nos lleva a comprender que los fenómenos existen convencionalmente. No que los fenómenos no existan convencionalmente, que estén vacíos de existencia convencional, sino que están vacíos de una existencia inherente. Por lo tanto, la comprensión de que todos los fenómenos carecen de una existencia inherente me lleva a comprender la existencia convencional, la originación interdependiente de los fenómenos y por lo tanto elimina el extremo del nihilismo. La comprensión, lo repito de nuevo, la comprensión de ausencia de existencia inherente me lleva a eliminar el extremo del nihilismo, puesto que me lleva a comprender la originación interdependiente. Mientras
que la comprensión de que todos los fenómenos existen meramente imputados conceptualmente me lleva a comprender la ausencia o me lleva a comprender que los fenómenos no existen por sí mismos y por lo tanto eso elimina el extremo de la existencia inherente. Uno elimina el extremo de la no existencia, el extremo del nihilismo, y otro elimina el extremo de la permanencia, el extremo de la inherencia. 제가 단독에 된대게 다 투배 공부 좀 된대 싫어 공기다 가서는人心的각스人心的动是吧人心的动的东西的人心的主的人心的动的东西是上大人的南上sem的来也呢闲了电把钱吧去그人心的动吧吧是了的南上그 내배 사람마담 제 그人心的动是了的那가서 당한저 나라도 미지 떼고 있나 미디 딜라 민도 쓰라고나 딜라 민도 쓰라데 미디 자원의 민도 쓰게 계지 말아 봐 딜라 민도 쓰라고 봐 미디 요르데 있는 딜라 민도 쓰더니 이래서 시게 정신이 매 쓰라데 지다요 예 정신이 매 상들이 땅보다 어두즈데 하상이 제가 깨봐래 오션라 땜바래 오션라 땜을 줘봐래 오 민상 쓰라고 랑게 뭐니 예배동스 오두스가 상바데 남산 되지 상과데 계짐시고요. Por eso Buda Shakyamuni, cuando nos dice que los fenómenos están vacíos de una existencia inherente, enseguida cuando escuchamos eso, lo que debemos de pensar enseguida es que, por lo tanto, depende de otra cosa. Claro, depende de otra cosa porque está vacío de una existencia inherente. No debo de pensar que, está vacío de existencia inherente, entonces no existe. No debo de llegar a esa conclusión. Debo de llegar a la conclusión de que, puesto que está vacío de existencia inherente, depende de otra cosa para existir. Por ejemplo, una persona. Si yo digo, aquí no está fulanito, ¿no? Si digo, aquí no está fulanito, quiere decir que no es que fulanito no exista, sino que fulanito no está aquí. Entonces, en general, existe, pero no existe inherentemente. Eso es lo que estamos diciendo. Existe, el yo existe, pero no existe inherentemente. ¿Por qué? Porque depende de otras cosas para existir, porque es dependiente, porque depende de una imputación conceptual para existir. Eso es lo que debo de pensar. 대답을 단 상로 땅내 게 지바마와 근데 그 지바마와 근데 그 상로 땅내 게 nenjo바데 셈나 가르치기도 없으나 정신 주바 주체상야 다 내게 로 정신 주바 동바레스 정신 주바 세지 주체상야 민두 상로 땅인데 니디 nenjo바데 상로 상로다 규다 지비 남샤 렌데가 남샤 빨랑게 남샤 덴데게 자시 탄제 태버려다 시고고다 덴데게 자시 탄제 띵중을 고 정신기 민도고 대단데 띵중을 태버 민게와지 간도 많이 봐 대단 가오 많이 봐 로? 어딘데 저도 고고야 레스 Por lo tanto, un yogi o una yogini que usa la lógica para comprender que los fenómenos no existen inherentemente, que no existe un solo átomo de existencia inherente en ningún fenómeno, lo que sus mentes comprenden es que ese fenómeno que carece de esa existencia inherente, de esa entidad inherente, depende de causas y condiciones para existir, de que existe la ley de causa y efecto, que ese fenómeno funciona perfectamente, la producción
y el funcionamiento de ese fenómeno continúa perfectamente, puesto que algo es una originación interdependiente, puesto que un fenómeno se origina de forma interdependiente, o más bien, un fenómeno se origina interdependientemente. ¿Por qué? Porque carece de entidad inherente, ¿verdad? Por lo tanto, esto no es contradictorio. El hecho de que algo carezca de naturaleza inherente y que funcione, que siga produciendo, que siga funcionando, no es contradictorio, sino complementario. 제가 동바 띵중의 전도 통해 다 믿으라 정신의 동바세들라 자체 탐제 태바데 자체 탐제 요리서 라바서만 봐 세메 네바니 투르지 세메 두투에 얘네 손데 간사들라 세메 네바니 투르 어 세메 네바 탐제다 태와시 세메 네바 세메 두사는데 세메 네바 야마르바 제가 이제 동바 살라딘 남산 띵중 된도 샤야지 고물루두게 송도 알레 어디시라 방고딜라 Por lo tanto, la persona que ve la vacuidad y la originación interdependiente no solamente comprende la función, cómo sigue funcionando el agente y el sujeto, el agente y la acción en sí, sino que además lo comprueba con su propia percepción veraz, con su propia cognición válida. Percepción veraz lo uso como sinónimo de cognición válida. Por lo tanto, nada puede contradecir, no ve ninguna parte, ninguna cosa ilógica entre la ausencia de entidad inherente y el hecho de que los fenómenos funcionen. Ven la vacuidad como algo que demuestra la originación interdependiente y viceversa. Tiene tagbate, tiene umelaminos. ¿Cierto? Cuando sungueras, tenjin doron joa kain bade, manza tenjin doa joa zata, tenjin doa tenjin sung shede. De kain bade, renshin tongba yinbe genzen das. He tanja tiene tagbare lapsong, skugela tiene joa, chashala tiene joa. Mingde shangsamre, tiene tagbazamre se de the umelam dengior, das umelam jidengior. Tajega tatamje da trewe umelam de dengior. Vaya. Hay una cita de Nagarjuna en los versos raíces de sabiduría que viene a decir, no me sé la cita de memoria, pero viene a decir la cita, que la originación, puesto que esos fenómenos se originan de forma interdependiente, esos fenómenos hablan, explican la vacuidad. Y puesto que los fenómenos existen por una imputación conceptual, dependen de una imputación conceptual, muestran el camino medio, muestran el camino, el camino medio. Y aquí lo que está diciendo en la primera línea donde dice todos los fenómenos se originan de forma interdependiente, esta originación interdependiente es la que he estado explicando, los 3 niveles de originación interdependiente. Estos 3 niveles de originación interdependiente, ¿qué es lo que están mostrando? Muestran la vacuidad, muestran el vacío, la ausencia de entidad inherente. Y en la tercera línea, cuando dice que los fenómenos existen dependiendo de una imputación mental, de que dependen no solo de la imputación mental, sino de causa y efecto, dependen de sus partes y dependen de la imputación mental, están mostrando el camino medio. Por lo tanto, esta originación interdependiente nos lleva a eliminar o nos lleva al camino medio que elimina todos los extremos. Conta que se la son Roman. Dine de la caensna, Gaurum Ching, Nimani Songestua. Cadre Toma Gomason. Ale what in Songestu, the peasant. Dari Tapana
nye kirang tang wa wa jawrum je sonje stu sian kirang zo tuzo nye to ga sben ke to le wa ta shi wa wa nye to de ne ta shi che sta shuga nga ba shu lang ke sres zo sumba de ne wa jawrum je sung sin za shong shi de sung ni men ni ma da de wa ya umar je chule ge den le wo tang wo de ka le chi sung ye sha wa ta de na jawrum je ka sung de to do shi sung de wa sung za chi mo shi wa ta to ma she je to sung sin ta de wa de la ji ta de na she de sung ji ma le jo wang do de sin ju ge ta shi chi ni su wa. Y lo voy a dejar aquí por hoy. En los próximos días, Su Santidad el Dalai Lama va a estar dando una enseñanza, así que podéis escucharla online. Sin duda va a haber traducción al castellano, seguro va a haber traducción al castellano, así que os vais a tener que levantar temprano si queréis verlo. Y es una enseñanza que es muy importante, muy valiosa, porque solamente va a enseñar durante 2 días la guirnalda preciosa de Nagarjuna, quizás no sé si el capítulo primero. Y en esta enseñanza dará los puntos claves, los puntos principales, así que si tenéis la ocasión, ya que no tenemos la ocasión de conocer directamente a Buda Shakyamuni, sí tenemos en su lugar a Su Santidad el Dalai Lama, y si tenéis la ocasión, tratad de escuchar la enseñanza, de asistir a la enseñanza.